Sashi poki yusi meto tam rirani signite yempadi sanje sintu mite urwani droku nanda shinda shukwasu idam guru rana mandala kamni ryatayami. So let's do a meditation for a little while on impermanence. Vamos a hacer una meditación sobre la impermanencia just to start getting more familiar with that. Para familiarizarnos con el tema. So make yourself comfortable. Entonces, adoptar una postura cómoda. And for the first few minutes, be aware of the breath coming in and going out. Y durante los primeros minutos simplemente sé consciente de la respiración del aire al entrar y salir. And don't be surprised if you have thoughts coming up in your mind. Y no te sorprendas si aparecen diferentes pensamientos en tu mente. This is normal. Es normal. Because most of the time we're not meditating and lots of thoughts are coming and going in our mind. Porque la mayoría de las veces no estamos meditando, entonces hay mucho movimiento, muchos pensamientos en nuestra mente. And those thoughts don't stop just because we decide to meditate. Y esos pensamientos no paran por el hecho de que uno decida sentarse a meditar. So they still come, but we need to learn how to deal with them. Siguen viniendo, pero tenemos que aprender a saber cómo tratar con ellos. So when we're meditating, we try not to follow our thoughts. Entonces, al meditar, intentamos no seguir esos pensamientos. So the best attitude is just to know that they are there. Entonces, la mejor actitud es simplemente saber que están ahí, que aparecen. And ignore them. E ignorarlos. So it's similar if you have to study or if you're reading a book or watching a football game, something you're really attentive to. Es similar a que cuando, por ejemplo, uno está estudiando, concentrado o viendo la televisión, un partido de fútbol, que estás prestando mucha atención. And there's some noise outside, people are talking or a dog is barking. Y escuchas pues algún ruido por ahí fuera, niños jugando o algún perro ladrando. We just ignore it. Pero simplemente no les haces caso, lo ignoras. And keep our attention focused on what we're doing. Mantienes tu atención centrada en lo que estás haciendo. So try to do that in meditation as well. Bueno, pues intentamos hacer eso mismo ahora en la meditación. Thoughts in our mind are like noise. Los pensamientos en nuestra mente son como los ruidos. So we just try to ignore it. Simplemente los ignoramos. And stay focused on our object of meditation. Y nos mantenemos centrados en el objeto de meditación. So just try to stay focused on the breath, and anytime your mind wanders to another thing, another thought, bring it back to the breath. Nos mantenemos centrados en la respiración y cuando quiera que aparezca cualquier pensamiento, simplemente lo ignoramos y permanecemos centrados en la respiración.
So now let's open our awareness and try to be aware of impermanence. Y ahora vamos a ampliar nuestra atención, nuestra conciencia para intentar ser conscientes de la impermanencia. So we can do this just with the breath itself. Y esto lo podemos hacer con la propia respiración. So our breath is coming in and going out all the time. Nuestra respiración está continuamente entrando aire y saliendo, But it's not the case that every breath is the same. pero no, cada una de estas respiraciones no es igual a la anterior. Each breath is different, unique. Cada respiración es diferente, es única. The air we're breathing in is different than the air we breathed in the last time. El aire que entra con cada respiración es diferente al que entró con la otra respiración. And then after breathing in the air absorbs into our body, and then we breathe out again. And again, it's different air, different breath. Y así, al exhalar, ese aire que exhalamos, una vez ha entrado el aire y se ha dispersado por el cuerpo, es diferente con cada una de las respiraciones, de las exhalaciones. And also, as we're breathing in and breathing out, there are different sensations happening in our body. También con cada inhalación y cada exhalación hay diferentes sensaciones en nuestro cuerpo. So these changes or differences are subtle. They're not things we can directly experience. Y estas diferencias son tan sutiles que apenas reconocemos o las somos conscientes de ellas. But still, with our mental capacity or intelligence, we can understand them and start to become more aware of them. Pero con nuestra capacidad mental podemos comprenderlas y darnos cuenta, ser conscientes de esos cambios. So continue watching the breath coming in and going out. Entonces, mantén tu atención continuada en observar la respiración del aire que entra y el aire que sale. But try to add on this awareness of the changes that are taking place each moment. Y manteniendo esa conciencia de esos cambios que están teniendo lugar en todo momento en nuestro cuerpo, cuando entra el aire y cuando sale.
expand your awareness even more to the whole of your body. Expande tu atención, tu conciencia algo más a lo que está sucediendo en el cuerpo. So we may have the feeling that our body is somehow very solid and very strong and almost like it's permanent, unchanging. Podemos tener la sensación de que nuestro cuerpo es algo fuerte, sólido, que no cambia. But this is an illusion. Pero eso es una ilusión. Our body is made of many, many parts. Tu cuerpo está hecho de muchas, muchas partes. And the parts themselves are made of smaller parts. Que a su vez están compuestas de muchas otras partes. For example, cells. Células. And then at a subtler level, molecules, atoms. A un nivel más sutil, moléculas, átomos. And even subatomic particles. Y partículas subatómicas. And especially at this very subtle level, there's constant change taking place. Y especialmente a ese nivel tan sutil hay un continuo cambio. The cells, the molecules, the atoms that make up our body are moving and changing all the time. Esas células, partículas, átomos, partículas subatómicas están en un continuo movimiento en nuestro cuerpo. So this is not something we can see with our eyes. No es algo que podamos ver con nuestros ojos, but we know it's true from science. Pero sabemos por la ciencia que es así, que es verdad. So just for a few minutes, contemplate how this seemingly solid body is not really so solid. Entonces, por unos momentos contemplemos cómo este cuerpo aparentemente sólido no es tan sólido. Because at a very subtle level, it's changing all the time. It's not the same from one moment to the next. Porque a ese nivel sutil no permanece estático, está cambiando en todo momento. And as our body is changing every moment, it's getting older. Y en lo que nuestro cuerpo está cambiando en este continuo movimiento, está envejeciendo. So this is something people usually don't like to think about or accept. Y esto es algo que normalmente la gente no le gusta contemplar. But isn't it better to accept it because it's the truth, it's reality?
Pero no es mejor aceptarlo, dado que es su realidad, es la verdad. Also, it doesn't necessarily have to make us unhappy. Y esto no necesariamente tiene que producirnos infelicidad. There are people who are elderly but still very happy and enjoying their life. Hay personas, ancianos, muy felices que disfrutan de la vida. You may know some people like that. Puede que conozcamos algunas personas así. Or maybe you've heard of such people. ¿Sí? Or maybe you've heard of such O people. quizás hemos oído de esas personas. For example, the Dalai Lama, he's almost 83 years old, but he doesn't mind. Por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, 83 años, y no le importa tener esa edad. He's very happy, he really enjoys his life. Es muy feliz, disfruta mucho de la vida. So being able to be that way depends on being able to accept our impermanence. Entonces, siendo de esa forma, puede aceptar perfectamente la impermanencia. And the truth of impermanence also includes the fact that we're going to die one day. Y la realidad, la verdad de la impermanencia conlleva el saber que nosotros también en un día moriremos. So this is something that happens to everybody. Nobody can avoid it. Y esto es algo que acontece a todos. Nadie lo puede evitar. Just let that thought sit in your mind. Permite que este pensamiento se asiente, se funda en tu mente. You may feel unhappy about it or frightened about it. See if you can just start to become more accepting of the fact that you're Y going to si die. te da miedo, te entristece, mira a ver si puedes como abordarlo y aceptar ese hecho.
So people sometimes feel this whole idea of impermanence is depressing, sad, unpleasant. A menudo la gente piensa que el hecho de la transitoriedad es algo deprimente, que produce tristeza, But there's a positive side of impermanence. pero hay un aspecto positivo en que todo sea transitorio. If things weren't impermanent, we wouldn't be able to change. Si las cosas no fueran transitorias, pues no podríamos cambiar. Buddha said he attained this state of enlightenment, and he said everybody else can attain it too. El Buda nos dijo, él logró el estado del despertar, de la iluminación, y nos dijo que todos lo podemos conseguir. So that wouldn't be possible if we were permanent. Y eso no sería posible si fuéramos permanentes. If we were permanent, we'd have to be the way we are forever. We could never Porque change. si fuéramos permanentes tendríamos que ser para siempre como somos. That makes sense? ¿Tiene sentido? There's a story Thich Nhat Hanh tells one of his students. A man was feeling a bit sort of unhappy about the idea of impermanence. Thich Nhat Hanh dijo a uno de sus estudiantes que estaba un poco como incómodo con la idea de que todo era transitorio. And his daughter, little girl, said, "But Daddy, if it wasn't for impermanence, I couldn't grow up." Pero entonces su hija le dijo a esta persona, dice, pero papá, si las cosas no fueran impermanentes, yo no podría crecer. So things would be really weird if Pero it las cosas wasn't for impermanence. serían muy raras si no fueran impermanentes. Everything would be frozen just the way it is. Todo Nothing could ever estaría como change. congelado de la forma en la que es. Nothing could ever happen. You couldn't have kids. No, even. nada podría cambiar, no podríamos tener hijos. Or if you did have the kid would always be a baby. O si tuviéramos hijos siempre sería un bebé. So that wouldn't be very nice, would it? No sería especialmente atractivo eso. And then also our problems, our suffering. If they were permanent, that means they would be there forever. We could Y lo never get rid of mismo, them. si nuestros problemas, nuestros sufrimientos fueran permanentes, pues tendríamos que acarrearlos toda la vida. Yeah, so impermanence is a good thing. Que realmente es algo bueno, la impermanencia. Means our suffering will come to an end, our problems will come to an end, we can transform ourselves, get better and better. Porque los problemas pueden finalizar, también el sufrimiento, podemos cambiar e ir poco a poco mejorando. Any questions? ¿Alguna so far? pregunta? You can always ask later if you have. Okay, so there's a few more things about the Buddhist perspectives on death that ¿Hay I'd like to algunas cosas share. más respecto a las perspectivas budistas sobre la muerte? So one is that according to Buddhism, the meaning of death, what is death, is the point where our mind and our body separate. De acuerdo al budismo, lo que quiere decir muerte es cuando cuerpo y mente se separan. So we are made of basically body and mind. Estamos hechos básicamente de cuerpo y mente. Body includes all our physical things. El cuerpo incluye todos los aspectos físicos. And then we have a mind, and that is not physical. Y tenemos la mente, que no es algo físico. According to Buddhism, it's not the brain or something produced by the brain. No es el cerebro o algo producido por el cerebro. It's a kind of stream or river made of all of our mental events, mental Es experiences. como un continuo o un fluir de todos esos acontecimientos mentales. And there's still a lot of investigation into the connection between the brain and the mind. Y aún así hay conexión entre mente y cerebro. So there's definitely a connection. The Dalai Lama acknowledges that. Por supuesto, definitivamente hay una relación, su santidad la reconoce. Because, for example, if somebody has a brain injury, it does affect their mental states.
Porque claro que si uno tiene, por ejemplo, un daño cerebral, pues eso va a afectar a estados mentales. Also, taking certain drugs or medications will affect our mental O si state. tomamos ciertas drogas, ciertas medicinas, también va a afectar a nuestros estados mentales. But on the other hand, there's evidence, scientists have done studies, that if we do things with our mind, it will change the brain. Pero también y hay estudios de que si trabajamos con nuestra mente, esto va a producir cambios cerebrales. Have you heard of that? ¿Habéis oído? ¿Sabéis de esto? There's even a book in America called Train Your Mind, Change Your Brain. Hay un libro en Estados Unidos que se llama Adiestra tu mente, cambia tu cerebro. For example, meditation. Practicing meditation Por ejemplo, changes the brain. practicando la meditación cambia el cerebro. So if the mind was nothing more than the brain or a product of the brain, that wouldn't be possible. If well, like a lot of people believe, the mind is just the brain or a product of the brain. If that was true, it wouldn't be possible to change the brain by changing the mind. Si mente y cerebro fueran lo mismo, pues no habría posibilidad de, adiestrando nuestra mente, cambiar el cerebro. So I like to think of the relationship a bit like a computer, like the hardware of a computer and the software of a computer. Me gusta pensar en esto con el ejemplo en un ordenador. ¿Cómo se dice en castellano el hardware? Bueno, pues eso. El hardware y el software. Es que no sé en español cómo se dice eso. So the brain is like the hardware and then the mind is like the software. Entonces, el cerebro, the brain is like the hardware. This is just my idea, my analogy. Brain is the hardware and the mind is the software. Entonces, el cerebro sería como el y la mente sería como el software. This is just a very rough idea. Para dar una idea así general. Yeah, because if you have a computer but you have no software, si tienes un ordenador pero no tienes el software, pues entonces no funcionaría. Yeah. So it's similar. If you have just a brain, but if you don't have mind, es lo mismo. Si tenemos un cerebro pero no hay mente, pues tampoco podría funcionar. But anyway, there's still a lot of investigation into Pero bueno, this. hay mucha investigación sobre todo todavía. But according to Buddhism, the mind doesn't totally depend on the brain because even after the body dies, the brain dies. It's not functioning anymore. The mind continues. Pero de acuerdo al budismo, pues no es lo mismo y de hecho, aunque el cerebro no funcione, la mente todavía continúa su experiencia. And then the Buddhist explanation is that when a person dies, the mind or the consciousness leaves the body, separates from the body, and then takes a new life, starts again. En el budismo se dice que cuando fallecemos, nuestro cerebro deja de funcionar, pero nuestra mente abandona el cuerpo y entonces cambia a un nuevo cuerpo, a una nueva vida. So that means death is not like a final end to a person. Es decir, que la muerte no es el punto final de la persona. Just the gateway to another life. Es la puerta para otra vida. And I know this is a very difficult topic for many people in the West. They have difficulty Sé que este es un accepting it. tema difícil para muchas personas en Occidente. But it's not so different than what most religions say. Pero no es tan diferente de lo que en general las religiones han dicho. I think all religions, Christianity, Judaism, Islam, Cristianismo, judaísmo, todas las religiones. They talk about a soul, but it's something that continues to exist after Ellos the person hablan dies. de un alma, pero bueno, lo que están hablando es de algo que continúa tras esta vida. Although in those religions, there's only two options. There's heaven and hell. Aunque en esas religiones solo te dan dos posibilidades, o cielo o infierno. Whereas in Buddhism, there's 6 different possibilities. En el budismo hay más posibilidades. Te hablan de 6 diferentes
posibilidades. So one of these is coming back as a human being. Y una de ellas es volver a una vida humana. And that's the best. Y esa es la mejor. Because as a human being, we have the best conditions to continue our spiritual work, our spiritual practice. Porque como ser humano tenemos las mejores condiciones para poder continuar con nuestro progreso espiritual. And if you have difficulty believing this, there's actually lots of stories of people who can remember past lives. Y si tenemos dificultades en creer esto, bueno, pues hay también muchos relatos, muchas historias de personas que muestran esa evidencia. And also these stories of child prodigies, you know, small children who can play music even though they never studied it. Y también está pues la evidencia de niños que desde una edad muy muy temprana muestran una habilidad increíble, pues a lo mejor tocando música. Recently, I was living in Israel. Recientemente yo estaba viviendo en Israel. And there was a story of this little boy. He was born in a Druze family. Do you know the Druze? Druze. A group, ¿no? It's a Persian Arabic. Yeah. Yeah, they have their own religion. Y entonces estaba el caso de un niño que pertenecía pues a un grupo persa, creo. Druze. Druze se llaman. And so this little boy was born in a Druze family. His parents only speak Arabic. Este niño nació ahí en esa familia. Sus padres solo hablaban árabe. And when the little boy started talking, he spoke English. Y cuando el pequeñín empezó a hablar, pues empezó hablando inglés. Perfect English, British English. Y además un perfecto inglés de la Gran Bretaña. And the parents didn't know English, so they couldn't even understand what the child was saying. Y los padres no eran capaces de entender lo que el niño decía. And all these people are coming and trying to figure out, how is this possible? Y claro que estaban pensando, bueno, ¿cómo es posible que este niño nos esté hablando en inglés? But from the Buddhist point of view, it makes sense. Pero desde la perspectiva budista esto tiene sentido. So he was probably a little English boy in his last life, and he can remember all the words that he Probablemente knew. era un inglés en su vida pasada y podía perfectamente recordar la lengua. So there's lots of stories like that scientists can't explain. Hay muchas historias así que los científicos no pueden explicar. If you think the mind is nothing more than the brain. Si piensan que la mente no es otra cosa más que el cerebro, no es diferente. But anyway, from the Buddhist point of view, because our mind doesn't end when we die but continues, this is again why it's so important to accept death and prepare for death. Pero precisamente por eso, porque la mente y cerebro no es lo mismo, nuestra mente no se elimina, no se extingue cuando cuando dejamos esta vida. Por tanto, es muy importante prepararse para lo que venga después de la muerte. Because the way we live our life is the main factor that creates our next life. Porque el cómo vivamos nuestra vida es el factor principal de lo que vayamos a encontrar en la vida futura. So the next life we have isn't up to some creator God, and it's not just a question of luck, good luck, bad luck. It's not a question of choice, but rather our karma. Y el tipo de vida futura que tengamos no es algo que tenga que ver con Dios, no tiene que ver con la suerte o mala suerte que tengamos, viene condicionada por el karma. So if we want to have a good life, good experiences, we have to create good karma. Si queremos tener una buena vida, buenas experiencias, tenemos que crear un buen karma. And if we want to avoid, bad experiences like hell or something like that, then we need to not create bad karma. Y si queremos evitar experiencias negativas, pues tenemos que evitar un karma negativo. Yeah. So for Buddhists, then, the idea of rebirth is an impetus to live a good life. Entonces, for Buddhists, For the belief in rebirth is the impetus, the motivation to live a good life. Entonces, para los budistas,
el considerar el que haya otras vidas es como una motivación, un ímpetu para llevar una buena vida en esta. But again, many people are skeptical about anything after this life. Pero de nuevo hay muchas personas escépticas respecto a lo que venga después de esta vida. But what I mentioned before about being able to die with a positive state of mind, positive experiences, then that could be an impetus to live a good life. Pero por lo menos, aunque seas escéptico respecto a que hayan otras vidas, pero el hecho de saber que el que puedas tener una buena muerte depende de tener una buena vida, pues es un ímpetu, es lo suficiente como para esforzarte en vivir con una actitud adecuada. So in other words, a person who doesn't believe in next life or anything after this life, this is the only life we have. Still, if you ask this person, how would you like to die? Would you like to have a peaceful death or a frightened, angry death? Porque de hecho, dado el caso de, por ejemplo, alguien que no crea en absoluto que hay vidas futuras, si tú preguntas a esa persona cómo te gustaría morir, quisieras tener una muerte apacible, serena y demás, por supuesto que quisieran tener ese tipo de muerte. I'm sure everybody Estoy would want to have seguro a que peaceful todos death. desearían, aunque no crean en vidas futuras, desean tener una muerte apacible. Right? Nobody wants to be screaming and angry and terrified at the time Nadie of death. desea morir en estado de terror, gritando, etc. And if you can accept that the kind of experience you have at the time of death depends on how you live your life, then it makes sense to live a good life. Y si puedes aceptar que el cómo vayas a morir va a depender de cómo estés viviendo, cómo lleves tu vida, pues entonces esto te puede ser un suficiente como estímulo para poder conducir bien tu vida. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So what I'm trying to say is, whether you believe in another life or only this life, it still makes sense to be a good person and live a good life. Lo que estoy queriendo enfatizar es que ya sea que creas o no en vidas futuras, sigue siendo importante y el que vivas bien, el que tengas una buena vida, una buena actitud. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Also, if you live a good life, then your life will go better. Y por supuesto, si tienes una buena vida, tu vida mejorará. You try to be a kind person, helping others and so on. Then you'll get along better with others, people will like you, you'll feel better, you'll be happier, so your life will go much Porque better. claro que si te comportas bien, eres amable con los demás, los respetas, intentas ayudar a los otros, tener un buen corazón, pues la gente lo va a apreciar, te va a estimar, te va a respetar y te sentirás mucho mejor. So there's lots of reasons to live Es a good decir, life. que hay muchas razones Be a good person. para ser una buena persona. Okay, so now I'd like to start talking about things that we can do to prepare for death. Entonces ahora quiero hablar de cosas que podamos hacer para prepararnos para la muerte. First, I'd like to share with you some things from this book. You didn't bring that book? I have Oh, in my it's room. okay. We can show no, them the later. other one, no. Christine I have in Longacre. Alicante. Okay, never mind. Sorry, Never mind. perdonad. There's a book in English. It's called Facing Death and Finding Hope. Hay un libro que quería haberos mostrado que se llama Afrontar la muerte, encontrar esperanza. And it is translated into Está Spanish. traducido y publicado en castellano. So we can give you Os daremos luego la referencia. Yeah. Actually, in the booklet that I'll send people, it there, has a yes. list of books, so it's in there. Está, de hecho, también como bibliografía en el pequeño libro que os haremos llegar. The author is Christine Longacre, La autora es Christine Longacre. Longacre. Está escrito en el PDF. Anyway,
You'll get the name of the book and the name of the author in this booklet. Yeah. And the book has been around for a while, but it's a really wonderful book. Es un libro que ya está publicado hace tiempo, que realmente lo considero bastante adecuado. She talks about her own experience because she was married and her husband, when he was only 25 years old, passed away. Ella habla de su propia experiencia. Ella estaba casada y a los 25 pues su marido falleció. And he had leukemia. Tenía leucemia. So for the last year of his life, she and him were having to deal with this illness and then his death. Durante el último año de su vida, pues el matrimonio tuvo que enfrentar esa situación. So I figure she doesn't say how old she was at that time, but she was probably around that age or younger. No especifica qué años tenía ella en ese entonces, pero vamos, era bastante joven. So that's pretty tragic, to lose your husband at such a young age. Y claro que es bastante dramático perder a tu marido, a tu pareja a esa edad. But following that, of course, she had a lot of suffering, grief, but then she started working with dying people. Pero dada esa experiencia, le estimuló como para empezar a trabajar al respecto y con personas con moribundos. And she also became a follower of Tibetan Buddhism. Ella también se volvió seguidora del budismo tibetano. Her teacher was Sogyal Rinpoche. Su maestro es Sogyal Rinpoche. Who also wrote a wonderful book called Tibetan Book of Living que también and Dying. Ha escrito este libro conocido del libro tibetano de la vida y la muerte. But this book, she doesn't really talk about Tibetan Buddhism. Pero en este libro que hablo de ella, no es que esté hablando desde la perspectiva del budismo tibetano. So much of the material could be used by anybody, whether la mayoría del material ahí puede ser usado por cualquier persona. So when she wrote this book, she'd had already 20 years experience working with dying people. Y cuando ella escribió este libro, ella ya tenía por lo menos la experiencia de 20 años de trabajar con personas moribundas. And so she formulated what she calls 4 tasks of living and dying. Y ella como enunció las 4 tareas para la vida y la muerte. So she said, these are 4 things that can help you prepare for your death. Que ella decía, son las cosas que puedes hacer para prepararte para tu propia muerte. And also to live your life really. También para tu propia vida. In a full and meaningful way. Para vivirla de forma plena y significativa. And then, as a side effect, if you become more comfortable with death and learn how to live life in a full way, if you know someone else who's dying, you'll be able to better help them. Y así, si uno es capaz de saber vivir de forma plena y significativa, estás en mejor condición para poder ayudar a otros a enfrentar el hecho de la muerte. Because one tragedy is, if people do not accept death and prepare themselves for death, when someone they know is dying, they don't know how to deal with it. De hecho, una tragedia es que cuando uno realmente no sabe vivir con plenitud y con sentido, pues cuando tienen que enfrentar la pérdida de algún ser cercano, de algún ser querido, no tienen medios, no saben qué hacer, están atemorizados. Just as an example of that, I heard of a woman who was about 30 years old and she had cancer. She was dying of cancer. Una persona de la que escuché que ella tenía cáncer, era una joven de 30 años. And her friends deserted her. Y sus amigos la abandonaron, la dejaron. I mean, maybe it's harsh to say abandoned. Quizás es un poco extremo decir abandonar. Probably they just didn't know what to say to her. Probablemente es que no sabían qué decirle, cómo abordarla. They're completely into their lives, their relationships, marriage, kids. And what do you say to someone, a friend of yours, who's the same age but is dying? Probablemente pues sus amigos estaban en esa dinámica de sus hijos, sus familias, sus matrimonios,
y qué podían decir a alguien que estaba muriendo, a alguien de su misma edad. But still, it's a very sad situation, both for the woman who's dying, but also for her friends, that they, have to stay away from her. Y esto, por supuesto, es una situación muy triste, tanto para quien enfrentaba la muerte como para estos compañeros, estos amigos que se mantenían a una cierta distancia. But fortunately, not everyone is like that. Pero por suerte no todo el mundo es así. I remember I met this man who told me that he had a daughter who died at the age of 25. Conocí también a una persona cuya hija murió hacia los 25. And he said that she gave him a lot of help and strength. It was harder for him than for her. Y de hecho, él me relataba que era su propia hija la que le tenía que ayudar al padre a enfrentar ese hecho de que ella estaba muriendo. Es decir, era la hija la que estaba ayudando al padre, tenía más fuerza ella. In fact, I've heard that, I think Elizabeth Kubler-Ross said this, she worked with children who are dying, that often children are much better at accepting death than adults. Y también creo que es Kubler-Ross la que habla de que, por ejemplo, los niños suelen tener una mejor actitud que los adultos respecto a la muerte. So it really isn't a question of age, it's just a question of your mentality. No tiene tanto que ver con la edad, sino con la mentalidad. Anyway, so let's go through these 4 tasks. Entonces vamos a hablar de estas 4 tareas. So the first is understanding and transforming suffering. La primera es comprender y transformar el sufrimiento. So what this means is developing an acceptance that there is suffering, there are problems in life. Y lo primero es comprender y aceptar que hay sufrimiento. And this is what the Buddha himself spoke about, his very first es teaching. Lo que el Buda nos dice. His first teaching. Sus primeras enseñanzas. First, you've heard the 4 noble truths. ¿Habéis escuchado sobre las 4 verdades nobles? First thing the Buddha talked about after he became enlightened, he said there is suffering. Lo primero que el Buda habló tras el logro de la iluminación es decir, hay sufrimiento. So it's kind of interesting, instead of saying, wow, there's this state of enlightenment, it's really great, it's really fantastic, it's really blissful. Instead, the very first thing he talked about was there's suffering in life. Es interesante, ¿no? Que después del logro de la iluminación, en vez de compartir esa experiencia increíble de lo que era la iluminación, sus primeras palabras, sus primeras enseñanzas fueron, hay sufrimiento. And the reason is because, yes, there is enlightenment, but we first have to accept the reality of suffering so that we can then go beyond it. Y la razón es porque sí, claro que es verdad, uno puede lograr la iluminación, pero para ello, lo primero tienes que reconocer que hay sufrimiento. And it's not that easy to accept suffering. Y no es tan fácil aceptar el sufrimiento. I remember when I first started learning about Buddhism, I was in college, in university in America. Recuerdo que cuando empecé a escuchar sobre el budismo, yo estaba en la universidad en Estados Unidos. And I met a woman who was following the Zen teacher. Y conocí a una mujer que era discípula de un maestro zen. And I wanted to know something about Buddhism. So I said, can you tell me something about Buddhism? Y yo quería saber algo del budismo y le decía a ella, ¿me puedes decir algo del budismo? And she started talking about the 4 noble truths. Y ella me empezó a hablar de las 4 verdades nobles. So when I heard the first noble truth is suffering, I said, what? What do you mean? There's suffering. Life is wonderful. Life is beautiful. Y cuando me dijo de la primera verdad noble, de que la vida es sufrimiento, digo, ¿pero qué estás diciendo? Si la vida es maravillosa, es preciosa. And she just looked in my face and she said, I can see that you are suffering. Entonces ella me miraba y decía, yo puedo ver que tú estás sufriendo. And it was such a shock. Para mí fue un impacto que me dijera Because aquello. it was true. Porque era verdad. I really did have a lot of suffering, a lot of Porque yo unhappiness. sufría mucho. But somehow I was just ignoring it, denying it. Pero de alguna forma yo estaba como mirando a otro lado, negándolo, ignorándolo. So I think this is a common thing, there is suffering in everybody's life, but we sort of
ignore it, we don't want to look at it, we don't want to talk about it, we pretend everything is fine. Pero creo que esto es algo que pues demasiado común en un momento dado. Sufrimos, sabemos que hay sufrimiento, pero queremos mirar a otro lado, ignorarlo, pensar oh, todo va muy bien, todo es perfecto. I mean, there are reasons for that. Hay razones para que hagamos así. But I think one reason is society. Y una de las razones es la sociedad. Maybe we feel it's not really okay to talk about suffering. We have to look like everything's puede que wonderful. pensemos que bueno, que no es demasiado adecuado hablar sobre el sufrimiento y que tenemos que aparentar que estamos todos muy bien. So we may feel pressured to hide our suffering, pretend Y eso we don't have it. puede condicionar el que nosotros mismos ocultemos cómo nos sentimos y una cierta presión para reconocer el sufrimiento. I don't use Facebook, but people who do tell me that, you know, people put up this image of themselves, Fantastic, like yeah. everything is wonderful in my life, everything is fantastic. They show these photos and then it looks like they don't have any suffering, Ya, ya. they don't have any Dice que ella no tiene Facebook, pero que la gente que usa Facebook, algunos le dicen que todo el mundo un poco como que cuelga en su perfil esas fotos maravillosas, sonriendo, que todo es maravilloso, que todo es perfecto, como ocultando pues una realidad. And it's probably false. It's probably not true. Y probablemente pues esa imagen de felicidad y de que todo va muy bien probablemente es falsa. What do you think? ¿Qué pensáis? Yeah. But then that kind of thing makes other people who do have problems feel ashamed and feel like, oh, there's something wrong with me, I'm a failure, I'm not successful. Pero claro que eso puede provocar el que, bueno, que todos están, que parece que son felices y yo que estoy sufriendo, pues hay algo mal que funciona en mí por sufrir, me siento culpable de algo, he hecho algo equivocado. Yeah. So then it makes us feel ashamed and Y hace que nos sintamos como avergonzados, ¿no? De cuál es nuestra situación. that we have to hide our Y suffering. entonces tenemos que problems. ocultarla. I mean, that doesn't mean you should go around and talk about all your problems to everybody you meet. Por supuesto, eso tampoco quiere decir que tengamos que ir yendo de unos a otros, hablándoles de todos los problemas que tenemos. But from the Buddhist point of view, it's important just to acknowledge that there is suffering. I have suffering. Everybody has suffering. Pero desde una perspectiva budista es importante reconocer, sufro y los seres sufren. But it's possible to transform suffering. Pero también saber que es posible transformar el sufrimiento. So what that means, it's mainly about transforming our mind, transforming our attitude about Que suffering. en realidad tiene que ver con transformar nuestra mente para poder transformar el sufrimiento. It doesn't mean we don't try to transform the suffering if we can. I mean, if there's a solution, if there's a remedy, we do that. Por supuesto que eso no quiere decir que si podemos transformar el sufrimiento que lo hagamos, pero se trata de reconocer que hay una solución, que realmente podemos transformar nuestra mente. So if you're sick, of course, you go to the doctor, you try to get treatment, medicine, that's fine. Por supuesto, si uno está enfermo, va al médico, recibe un tratamiento, es perfecto eso. But sometimes there really isn't a remedy or a solution. Pero hay veces que, bueno, que no hay un remedio específico o una solución. Like if the weather is really hot, it's 40 degrees. Por I mean, we ejemplo, can't change that. el tiempo es muy caluroso, 30 y tantos grados, no puedes hacer nada para cambiarlo. But we can use an air conditioner, go swimming. Puedes utilizar el aire acondicionado, ir a nadar, Wait until, use a fan. Yeah, usar one el too. abanico. There are solutions. Hay soluciones. But then, sometimes there's nothing that can be done. Pero hay So veces que no hay nada que podamos hacer. we can then transform our mind, transform our attitude about suffering. Y entonces podemos transformar nuestra mente, nuestra actitud. So in Buddhism and other religions as well, there's lots of methods
we call them mind training methods that you can use to change your mind. Tanto en budismo como en otras religiones hay muchos métodos que podemos utilizar. Nosotros le llamamos como el adiestramiento mental para poder transformar nuestra actitud. By transforming your mind, the way you look at the problem changes. It doesn't seem so horrible, so unbearable. Porque transformando nuestra mente, transformaremos el cómo contemplamos la situación. And just as an example, one of the best ways to transform suffering is to use it to have more compassion. Y una de las mejores formas de cómo podemos usar esas situaciones del sufrimiento es para desarrollar más compasión. Compassion means understanding the suffering of others and being concerned and wishing them to not suffer. La compasión quiere decir comprender el sufrimiento de los demás y desear ayudarles a salir del sufrimiento. So when we are going through a difficulty, we can think about others who are going through similar problems. Y así cuando nosotros sobrellevamos alguna dificultad, podemos servirnos de esa situación para recordar el sufrimiento que otros están pasando. And then we're in a really good position to understand what they are going through. Y pues estamos en una magnífica posición para comprender lo que otros están experimentando. And that enables us to have more empathy, more compassion, more Y eso nos love. permite tener más empatía, más compasión, más amor hacia estas personas. These are really positive states of mind. Son estados mentales muy positivos And they're also necessary to make progress on the spiritual path. y necesarios para progresar en el camino espiritual. So then the suffering becomes something really useful, really Y de good. esta forma realmente el sufrimiento se vuelve algo muy útil. So if you see it in that way, you don't feel so unhappy about it. Y si tú eres capaz de contemplarlo de esa forma, entonces no te va a preocupar, no te va a abrumar tanto ese sufrimiento. Just for example, some years ago, I had to go for my first operation in the hospital. Por ejemplo, hace unos años tuve que ir al hospital y tuve una operación quirúrgica. So, of course, I wasn't really happy about this. Por supuesto, no estaba muy contenta al respecto. But one thought I had was, oh, now I can know what it's like to be in a hospital and go through an operation. And then I'll have a better understanding of other people when they go through this Pero experience. bueno, me di cuenta de que, vale, al atravesar por esa experiencia, pues esto me ayudó a comprender cómo se sentían los que pasaban por una experiencia similar. Podía comprenderles mucho mejor y, por tanto, saber ayudarles también. So by thinking in that way, it made me, I could see it as a positive thing. Y pensándolo de esa forma, pues pude ver el lado positivo de la situación. Instead of, oh, poor me, oh, isn't this terrible? Why does this have to happen to me? All these kind of things. En vez de quedarme atrapada en pobrecita de mí, qué cosa más terrible, ¿por qué me sucede esto? Yeah. So the attitude we have, the way our mind is thinking and looking at things, really has a big effect on how we experience Entonces, them. la forma en la que trabajemos con nuestra mente y contemplemos la situación tiene un gran efecto. So this first point, this first task is about learning how to deal with suffering in a better way. Entonces, este primer punto de estas tareas para la vida y la muerte nos está hablando de eso, de aprender a tener una perspectiva como más positiva, aprender el sufrimiento y cómo trabajar o tratar con el sufrimiento. So if we do that as we go through life, starting with little problems, Y si empezamos a trabajar con los pequeños problemas, like heat el calor, por ejemplo, or mosquitoes, mosquitos, these are relatively small que son problems. relativamente pequeños problemas, But we practice with those. si practicamos con ellos, And then eventually, when it comes to the bigger problems, like getting cancer or dying, we've already had some experience in dealing. finalmente cuando enfrentemos problemas mayores como el cáncer o la muerte, tendremos más capacidad para afrontarlos. And then we'll already know how to deal with these kind of Sabremos problems. cómo tratar con esas situaciones. Does that make sense? ¿Tiene sentido?
Okay, number 2, the task, La segunda is tarea making a connection. I'm doing it little by yes, little. Making a es, connection, es conectar healing relationships, relaciones saludables and letting go. y soltar. So this Soltar. making a A ver, connection. perdona, entonces me he equivocado. You can just read it. Sí, bueno. Sí, conectar, sanar relaciones y soltar. So this has to do O with dejar ir. our relationships with other people, Esto tiene que ver con nuestras relaciones con los demás, especially close relationships, especialmente relaciones cercanas, family and friends. familiares, amigos. So sometimes things go wrong in our relationships, A veces las cosas no funcionan bien en nuestras relaciones and we may end up feeling angry and having resentment and not being able to communicate. y nos enfadamos o estamos resentidos, no comunicamos. So there can be like unresolved problems. Puede haber problemas no resueltos. And if we don't take care of these problems, just try to avoid them, push them aside, at the time of death, this could make things worse. Y si estos problemas no los abordamos, los ignoramos, pues en el momento de la muerte puede ser un obstáculo, puede hacer que las cosas vayan peor. One thing that could happen is regret. Una de las cosas que puedan aparecer es arrepentimiento. You know, as we're dying, we might think about this argument that we had with our mother or father or brother or whatever, and it's going to bring up a lot of unpleasant feelings. Pues, por ejemplo, en el momento de la muerte puede aparecer ese arrepentimiento de esas discusiones o esos conflictos no resueltos con nuestro padre, algún amigo, y producir sentimientos desagradables. Or another thing that could happen is that person comes to visit us. Otra de las cosas que puede pasar es que esa persona venga a visitarnos. And when we see them, you know, all this negative feeling comes up in our Y cuando les mind. veamos, pues entonces aparecen esos sentimientos negativos. And again, you know, it's best to die with a positive state of mind, Y not recordemos angry. que es bueno morir con una mente positiva, sin enfado. So if we can see the danger of that, then it makes us want to take care of these problems now while we still have Y si time. podemos ver los peligros de eso, pues es mejor que empecemos ahora a sanar esos problemas. Right? Does that make sense? ¿Tiene sentido? So we don't die with all this unfinished business and all these bad feelings with other people and so on. Es decir, y no morir con todos estos asuntos inacabados. Micrófono. Es para la grabación que se quede. Voy a hablar fuerte, pero... A ver, ¿se me oye bien? Sí. A ver, yo lo que quería saber también es que cuando nos morimos, entonces, si tú estás en un estado de culpa, lo que hemos dicho antes, una discusión con antelación con alguien, un familiar, hijo, etcétera, cuando tú abandonas tu cuerpo, entonces el impasse ese hasta que tú estás en otro cuerpo, quiero decir, cuando tú vas a otra vida, todo esto lo arrastras. Vale. ¿No? Okay, pregunta. She said that, for example, if one dies with feeling regret, feeling guilty, with many unresolved conflicts, feeling angry, then when you go to next life, all those feelings of that you had with all those conflicts comes with you? Well, they do say that if we, let's say my father and I were angry at each other and we had all these conflicts and so on and we didn't resolve them, then in the next life or some other life, we'll probably meet each other again and continue the same problems.
Normalmente se dice que, por ejemplo, digamos, yo muero y tengo pues todos esos, he tenido una serie de conflictos con mi padre que no he resuelto y muero pues con ese estado mental. Bueno, pues cuando muera, ya sea en la próxima vida o en alguna más adelante, me volveré a encontrar con ese ser y esos problemas volverán a aparecer porque no estaban resueltos. I mean, that explains why in this lifetime, sometimes there are people we meet and we just can't get along with them. It's just like constant tension and Y es un conflict. poco, esto también explica cómo a veces, por ejemplo, en esta vida podemos encontrar personas con las que no las conocíamos, no teníamos ninguna relación previa, pero que desde el principio hay una mala relación, un mal entendimiento, hay conflictos. So it is much better to try to clear up these problems in this lifetime. Y sí, es preferible resolver los problemas en esta vida que arrastrárselos. And even if the person has already passed away and we can't really go to them and talk and so on, we can still do it in our own mind. Y incluso aunque la persona ya haya fallecido y tuviéramos problemas con esa persona, aún así todavía en esta vida podemos trabajar con nuestra mente para resolver aquellos conflictos. And it may be difficult, especially if that person has caused you a lot of suffering, has done a lot of harmful things. Y por supuesto puede ser difícil si esa persona pues nos ha causado mucho sufrimiento y muchos problemas. But it's not impossible. Pero no es imposible. And even if it takes years. Incluso aunque lleve años. It's worth doing. Vale la pena. To try to overcome anger and hatred, generate forgiveness and compassion. Vale la pena intentar generar, perdonar, sanar ese enfado, ese odio. Even if you feel the other person doesn't deserve to be forgiven. Incluso aunque pensemos que la otra persona no merece ser perdonada. But do it for yourself. Pero por lo menos hacerlo para el propio bien. So that you can have peace of mind. Para que uno pueda tener una mente en paz. Because if you hang on to feelings of hurt and anger and resentment, you're making yourself suffer. Porque si en tu mente todavía está presente el odio, el enfado, el resentimiento, te estás haciendo daño. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. These negative states of mind are a cause of suffering for ourselves. It's like torturing ourselves. Esos estados mentales negativos son una tortura. Nos estamos torturando a nosotros mismos con ellos. And there are remedies for these states of mind. We can overcome them. Y hay métodos, remedios para poder superarlos. Does that help? Eso es para resolver esto, tanto si a esa persona te ha hecho sufrir mucho o bien has tenido conflictos con esa persona, si esa persona ya no quiere hablar contigo ni nada, para resolver eso, ¿Cómo? No sé, exacto, ¿cómo? Si se ha muerto, yo creo que igual con la meditación o visualizando, pidiendo perdón, bueno, perdonándote a ti, perdonando también a esa persona para estar tú también en paz, ¿no? Yo creo que eso puedo conseguirlo, pero lo otro... Estando viva. Claro, estando viva y no quiere a lo mejor comentarlo, no sé. She said that, okay, she can understand, agree that... yes, if you have some problems with somebody, not resolved, some conflict, if the person died, okay, you can meditate and think, forgive yourself and change your mind. But what to do when still the person didn't die and you try to solve the problem with the person, the conflict, but the person doesn't want anything of you, there is no way to communicate, then what to do? Just accept it. Aceptándolo. It's like I was saying before to this gentleman that we can't change somebody else's mind. No podemos cambiar a los otros. But we can change our mind. Pero sí podemos cambiar nuestra mente. So, if
the other person doesn't change, you can't make them change. Even the Buddha can't make them change. You just have to accept that. Si uno no podemos cambiar al otro. Entonces, ni siquiera el Buda pudo cambiar a los otros. Entonces es algo que tenemos que aceptar, pero sí podemos cambiarnos a nosotros. But remember, everything is impermanent. Y además acordaros, todo es impermanente. So the person's mind will change eventually. Entonces la mente de la persona llegará a cambiar. Maybe finalmente. not this lifetime, but some lifetime in the future. Quizás no en esta vida, pero en alguna vida. This is what the Buddhist view is. Yeah. Eso es lo que el Buda nos dice. Eventually, that person's mind will change, and they will even become enlightened. Finalmente, la mente de esa persona cambiará y logrará la iluminación. So we have to have some patience. Han habido casos. Yeah. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So what I think is, I do what I can, to try to change, help the other person. But if they don't change, then I just say, okay, I can't do any more than uno that. hace lo que puede, también para cambiar a la otra persona, pero si no puede, pues lo acepta, pero uno se trabaja a sí mismo. And for me, aceptaría que no quiere hablar conmigo o no quiere resolver esto que tenemos en conflicto, acepto eso, me perdonaría yo también y seguiría mi camino, ¿no? Es que no sé ya. Somehow I have to accept that the other person doesn't want anything with me. I will try to forgive myself for whatever I did wrong and continue my life, and that's all. Yeah, but I mean, you can also pray. In Tibetan Buddhism, we also have this method of doing prayers and meditation. So you can pray and dedicate that the person will change. También podemos rezar y dedicar para la otra persona, para que ojalá pueda cambiar. Sometimes that can be effective. Eso a veces puede ser efectivo. Make prayers, send positive energy. Rezar, enviar energía positiva. So that's something you can do. Hay algo que podemos, realmente siempre hay algo que se puede hacer. And it might work. Maybe the Y person puede will funcionar. change. Quizás la persona cambia. Yeah, I've heard of almost miraculous stories of people who are really stuck in a certain way, and then one day they change. Yo realmente he escuchado historias casi milagrosas de situaciones de personas que estaban totalmente aferradas a sus posiciones en una situación muy difícil y algo sucedió y cambiaron. For example, one woman told me that she had this really difficult relationship with her father. Por ejemplo, una mujer me hablaba de que tenía una relación muy difícil con su padre. She really wanted him to change, and she was always trying to get him to change, but nothing worked. Y realmente quería cambiar a su padre, quería que las cosas cambiaran, pero no funcionaba nada de lo que probaba. And finally, she just gave up, and she said, "Okay, I just have to accept him the way he is." Y finalmente llegó a la conclusión de decir, vale, okay, lo dejo estar, acepto cómo son las cosas, cómo es él. From that time on, the relationship improved. Desde ese momento que ella aceptó a su padre tal como era, la relación cambió. ¿Eh? Yeah, this is what it works. Yeah, just accepting. Then the person may feel, I'm accepted. You accept me as I am. Y entonces eso ayudó, por un lado, el padre sintió diciendo, ok, tú me aceptas como soy. Then maybe there's more space, more openness for them to quizás hay más espacio para el cambio. Worth a try. Y vale la pena intentarlo. If nothing else works, that might work. Si nada de otra funciona, esto puede funcionar. But I think we can also understand that for ourselves. If there's somebody else who doesn't accept doesn't accept me as I am, then, it's almost like I'm kind of defensive. Y también, por ejemplo, si alguien no nos acepta como somos, ¿no? También nosotros nos sentimos como a la defensiva.
But if I feel the other person just loves me and accepts me just as I am, it gives me a lot of space. And then I want to change and grow. Pero cuando siento que la otra persona me acepta tal y como soy, me estima, me aprecia, eso me da mucho más espacio. That's a good point to end. Es un buen punto para hacer ahora la pausa. So we have 2 hours break for lunch. Vamos a concluir ahora. Tenemos 2 horas hasta la siguiente sesión. And Es a las 4. we start again at 4 o'clock. Empezamos a las 4. And at the beginning of the next session, I'll have you in small groups and Y discuss. en la próxima sesión, en la primera parte, vamos a hacer un trabajo por grupos. So you can discuss some of the things we were looking at this morning. Para contemplar algunos de los puntos que se han tratado esta mañana. So let's dedicate the positive energy that we've created so far today. Vamos a dedicar la energía positiva que hemos creado hoy. May this help ourselves and all other living beings find greater peace and happiness. Que gracias a esta energía positiva pueda hacer que nosotros y todos los seres encuentren paz y felicidad. Have less suffering and causes of suffering. Tengan menos sufrimientos, menos causas de sufrimiento. And help us get closer to enlightenment. Y que esto nos acerque a la iluminación. The fulfillment of our true potential. Y de forma que podamos desarrollar nuestro verdadero potencial. Okay, gracias. And have a good lunch. Gracias. Good break.